Buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo 2 de nuestra asignatura, que se refiere al diseño de controladores PID. Este capítulo es de los más importantes que vamos a desarrollar, porque los controladores PID son los controladores que más están difundidos en la industria, ¿no? Más del 95% de los problemas de control se resuelven con un PID a nivel industrial. Por lo tanto, conocer con detalle todo lo que significa el tema del controlador PID y, bueno, los conceptos previos que son necesarios es sumamente importante. ¿Ya? Ahora vamos a, en esta primera parte, vamos a hablar sobre los conceptos mucho más desarrollados que los que hemos manejado en las dos asignaturas anteriores, como son Control 1 y Control 2, para que podamos entender con detalle a lo que se refiere este controlador. ¿Ya? El contenido es el siguiente. A ver, ¿cuáles son las unidades de competencia que vamos a desarrollar en este capítulo, ¿no? Primero, conocer bien, pero absolutamente bien, todo lo que se refiere al sistema de control PID, la acción proporcional, la acción derivativa, la acción integrativa, por eso se llama PID, eso se conoce como la ley de control. Entonces, primero, conocer los detalles constructivos y científicos de un controlador PID, conocer y aprender las diferentes representaciones, saber sintonizar un controlador PID, y no solamente es el tema de la sintonización, sino también es el tema de la simulación y la implantación del PID, es decir, llevar adelante y hacer que el controlador funcione. Vamos a hablar de las reglas de Ziegler-Nichols, ¿no? O sea, las unidades de competencia también es conocer los métodos heurísticos y saber aplicar para la sintonización de un control de PID. Y bueno, vamos a hacer un caso de estudio y vamos a hacer la implementación real del controlador PID. No, ese es el contenido y esas son las unidades de competencia que vamos a desarrollar en este capítulo. Veamos. Este es un típico sistema a controlar. ¿Ya? El objetivo, o sea, primero, siempre que vamos a hacer control, lo primero que tenemos que establecer claramente es cuál es el objetivo de control. En nuestro caso, el control, o sea, el objetivo de control es la temperatura dentro del horno. ¿Ya? Queremos que este horno tenga determinada temperatura. ¿Ya? Eso lo vamos a poner en el controlador. Fíjense, tenemos un elemento sensor, en este caso es un termómetro, o sea, en términos, puesto termómetro en forma general porque puede ser una termocupla, puede ser un PT100, puede ser un termistor, ¿no? Esto dependiendo del rango de temperatura que se quiera controlar dentro del horno, se elige el elemento sensor. ¿Ya? Bueno, hay un conversor análogo digital, aunque delante de este conversor tiene que haber un acondicionador de señal. Un PT100, por ejemplo, varía la resistencia, o una termocupla es una diferencia de tensión. Un termistor también es una tensión que nos arroja. Por lo tanto, hay un acondicionador de señal, hay el conversor análogo digital. El conversor análogo digital lo va a poner en un formato que a través de una interfaz se va a enviar al controlador. El controlador es el que toma las decisiones. A través de una interfaz se manda hacia un amplificador y un amplificador hacia un relé. En vez de tener un amplificador y un relé, podríamos tener un conversor digital analógico. Tendríamos que tener un dispositivo de potencia que permita el funcionamiento del calefactor. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué son las cosas importantes aquí? Primero, que hay que tener en cuenta qué se quiere controlar. Lo que se quiere controlar es la temperatura. ¿En qué valor se quiere tener esa temperatura? Si la temperatura es constante, bueno, estamos ante un problema regulatorio, que es un problema regulatorio, lo voy a explicar un poquito más adelante.
Y en el controlador le tenemos que decir, por ejemplo, el horno queremos que se mantenga a 400 grados centígrados. Entonces aquí le vamos a poner el valor de que la temperatura esté a nivel de 400. Cuando el sensor detecte que la temperatura está por debajo, el controlador lo que hará es mandar una orden a través de esto para que el calefactor funcione con mayor potencia o durante más tiempo hasta que se alcance la temperatura que se está buscando. Si la temperatura está por encima, lo que va a hacer el controlador es mandar una orden, un comando, a través de toda esta estructura, de todos estos elementos que controlan el calefactor, para que el calefactor o se apague o disminuya la potencia para que la temperatura baje. ¿Está bien? Eso es lo que se tiene en un proceso a controlar, ¿no? Claramente se establece cuál es la variable a controlar. Y bueno, todos los elementos necesarios, como son la instrumentación, que es el sensor y el actuador, los elementos acondicionadores de señal y bueno, el elemento controlador. Esto no es nuevo para nosotros. Esto ya hemos estado viendo en la materia de control 1, la materia de control 2 también. Pero bueno, es necesario recordar con todos los elementos, con todo el detalle, para poder establecer, ¿no?, lo que se necesita cuando se tiene que controlar. Fíjense, este es otro elemento a controlar. Nuevamente es un controlador de temperatura. Lo que se quiere controlar, fíjense, aquí hay un transmisor de temperatura. Lo que se quiere controlar es la temperatura de salida del jugo. Bueno, este es un intercambiador de calor. Entra jugo frío, a través de este serpentín, el jugo frío se calienta. ¿Ya? Alrededor del serpentín hay un fluido que es vapor, que entra vapor caliente. ¿Ya? Este vapor caliente le transmite el calor al jugo. El jugo va a salir caliente, pero bueno, como el vapor le ha transmitido calor al jugo, lo que vamos a sacar a la salida del intercambiador va a ser un condensado, ¿no?, que es, digamos, si es vapor de agua, aquí lo que vamos a tener es agua condensada, es decir, agua. ¿Está bien? Hay una válvula de escape, ¿no?, que permite la evacuación de los elementos incondensables, o sea, los desperdicios, digamos, que entran junto con el vapor, ¿no? El elemento actuador es esta válvula. Esta válvula de control es un elemento final. Esto se llama el elemento final de control, porque la válvula lo que va a hacer es abrir o cerrar para permitir un mayor o menor flujo de vapor hacia el intercambiador. ¿Ya? Se mide la temperatura del jugo, o sea, el jugo entra, pasa por todo el serpentín y sale por aquí jugo caliente. Se mide la temperatura del jugo, ¿ya? La temperatura medida se envía al controlador. Este es un controlador de temperatura. Fíjense que el controlador de temperatura tiene como ingreso el set point. Enseguida voy a hablar también qué significa set point. En realidad es el valor de regulación. Por ejemplo, yo quiero que el jugo salga a 80 grados centígrados, entonces el set point lo voy a poner a 80. ¿Ya? Si la temperatura es menor, o sea, digamos está en 77, lo que el controlador de temperatura va a mandar una orden a la válvula para que se abra un poco, que permita el ingreso de mayor vapor para que la temperatura que dentro aumente y alcancemos a lo que se está buscando, los 80 grados. Si el jugo estuviese saliendo, por ejemplo, a 83 grados, y esa información recibe a través del transmisor de temperatura, el controlador lo que va a hacer es mandar una orden a la válvula para que se cierre y entre menos flujo de vapor, haciendo que la temperatura de salida del jugo disminuya. ¿Por qué? Porque al entrar menos vapor, el intercambio de temperatura entre el vapor y el jugo es menor y por lo tanto va a empezar a bajar la temperatura hasta alcanzar los 80. Es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Nuevamente, hay varios elementos acá que son fundamentales. Bueno, hay un elemento controlador, hay un elemento sensor que está representado con esto, hay un elemento actuador, que en este caso es el elemento final de control también, que es la válvula. Y bueno, está el proceso. El proceso es este intercambiador. Y lo que estamos midiendo es la temperatura, o sea, la variable que se quiere controlar, ¿no?, que es la temperatura del jugo. ¿Ya? Estos elementos son básicos, ¿no? Este controlador de temperatura se van a dar cuenta, en realidad va a ser un controlador PID,
Y un transmisor de temperatura es un dispositivo electrónico que permite traducir el valor de temperatura en una señal eléctrica. Y como es transmisor, además va a mandar una señal linealizada respecto a la variación de temperatura. Este es un segundo ejemplo de control en un proceso. Fíjense que ya aquí estamos utilizando digamos, algunas de las abreviaciones de un diagrama PID, ¿no?, que ustedes han hecho en instrumentación. Fíjense esto, este es un control manual. Lo que se pretende controlar es el nivel en el tanque. Fíjense, el control siempre se refiere a una variable de proceso. Puede ser temperatura, nivel en un tanque, caudal en una tubería, ¿no?, etcétera. O sea, una variable, normalmente. Hay control multivariable también, eso conocemos. Bueno, este es un controlador manual, un control manual, porque hay un operador humano. Lo que se pretende es controlar el nivel del tanque. Hay una salida, que en realidad es una perturbación al sistema, porque esto siempre va a estar vaciando el tanque. El operador humano mira cuál es el nivel del tanque a través de un medidor. O sea, su cerebro comienza a comparar respecto a lo que se quiere obtener con lo que se está obteniendo realmente, que es lo que se mide dentro del tanque. Y si, bueno, el nivel está por debajo de lo que se desea, lo que va a hacer el operador es abrir la válvula para que entre un mayor fluido a fin de que el nivel suba. O en el caso inverso, en el caso de que el nivel en el tanque esté por encima del deseado, lo que va a hacer el operador humano es cerrar la válvula para, como está saliendo por acá, para que el nivel baje y se encuentre en el nivel que se desea, ¿no? El nivel que se desea, obviamente, la consigna la tiene el operador y es el valor que desea obtener acá para el nivel en el tanque, ¿no? Okay. Este es un control, pero es un controlador manual porque se necesita un operador. ¿Esto se puede sustituir por un controlador automático? Por supuesto que sí. ¿Ya? Fíjense cuáles son las acciones que realiza este operador. Primero observa, ¿no? Observar también incluye el propio sensor, ¿no? Observa en qué nivel está el tanque. Luego compara con el valor deseado, ¿no? A qué nivel quiere que esté. Decide, o sea, dependiendo de la comparación que haga, si está por debajo del valor, el valor por debajo del que se requiere o está por encima, decide y luego actúa. Y lo que actúa es abriendo la válvula. Fíjense, estas cuatro acciones se van a presentar siempre en el control. Aquí está el operador, está el proceso. Hay una variable de entrada, en este caso es el caudal de entrada al tanque. El caudal de entrada al tanque. Eso es lo que permite al proceso cambiar la variable. Hay una respuesta, la respuesta es de acuerdo a cómo se cambie la apertura de la válvula de entrada. Dentro del proceso habrá una subida o bajada del nivel, ¿no? Y bueno, hay una respuesta dinámica a los cambios que se realizan. Bueno, las respuestas hay que medirlas, ¿no? Los cambios se hacen al actuar sobre el elemento que permite, en este caso la válvula, modificar la señal y se mide en la respuesta. Y bueno, el que compara y decide es el operador humano que está controlando el proceso. Lo mismo podemos hacer si se trabaja con un controlador automático. Bueno, aquí está el controlador, aquí están los valores deseados, ¿no? Se actúa sobre el elemento que permite la modificación de la variable de proceso que queremos controlar. Se miden las respuestas y el controlador es el controlador automático es el que compara y decide. Compara lo que está midiendo, es decir, el valor de la respuesta con los valores deseados y decide enviar la señal hacia los actuadores, hacia los elementos que permiten actuar sobre el proceso. Okay. Esta es una operación en lo cerrado.
¿Por qué se utiliza lazo cerrado en control automático? Simple, porque necesitamos comparar lo que se obtiene con lo que se desea obtener. Para eso se realimenta. Problemas que mete la realimentación, ustedes ya saben que los sistemas realimentados hay que tener muchísimo cuidado con su estabilidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los componentes que se utilizan o que se pueden identificar en todo sistema de control de lazo cerrado? ¿Ya? Cuando hablemos de control automáticos, vamos a hablar de control en lazo cerrado. ¿Ya? Los sistemas de control en lazo abierto hay varios. No vamos a, digamos, no los vamos a estudiar como tal porque no merecen mayor estudio. Pero los que sí vamos a estudiar con detalle son los sistemas de lazo cerrado. Bueno, en los sistemas de lazo cerrado podemos, digamos, identificar componentes típicos, ¿no? El controlador, también le van a llamar regulador. Después voy a hablar por qué este nombre de regulador, porque en realidad regulador significa regulación, y regulación tiene un significado específico. Hay un actuador, que es el que permite modificar las variables para actuar. Hay un proceso, que responde con la variable a controlar, ¿no? En el proceso del horno, por ejemplo, la variable a controlar es la temperatura. Hay un sensor que nos permite medir la variable que queremos controlar. Y bueno, y los valores medidos se envían al controlador para que compare los valores deseados con los valores medidos. Bueno, pero para que esto pueda ocurrir hay un sensor, ¿no? Un transductor o transmisor, dependiendo de la electrónica que se ponga para medir la variable a controlar. ¿Está? Hay variables para actuar, así como hay variables para controlar. Hay valores deseados, que son la entrada del controlador, y los valores medidos, que son los que nos entrega el sensor. ¿Sí? Estas son partes típicas de un control alimentado que vamos a encontrar en todos los elementos, en todos los lazos de control que tengamos en la industria. O sea, hay que establecer la terminología. Fíjense, este es un control de nivel, pero que se trabaja en la variable de salida. ¿Ya? Hay una entrada de fluido que no controlamos, pero que llega, y necesitamos controlar el nivel a través de la apertura o el cierre de esta válvula de escape, ¿no? Si el nivel está subiendo, vamos a abrir la válvula. Si el nivel está bajando, vamos a cerrar la válvula, ¿no? Bueno, aquí hay un controlador de nivel, que es el que abre y cierra la válvula, y hay un transmisor de nivel, que es el que nos permite medir el valor del fluido, ¿no? O del nivel del fluido dentro del tanque. Bueno, la variable controlada es el nivel que queremos obtener. La variable manipulada es lo que tenemos que nosotros hacer para poder modificar la variable controlada, ¿no? Fíjense que la variable manipulada es el lugar normalmente del actuador, o sea, es el valor del actuador. O sea, la variable manipulada es lo que nos permite modificar el actuador. ¿Ya? Hay una referencia, que es el valor que se quiere obtener, en este caso del nivel del tanque, y hay una perturbación. Fíjense, este ingreso de fluido no depende de nada de lo que hagamos. Esto va a ingresar porque tiene que ingresar, o sea, porque no hay más remedio. ¿Ya? Entonces, esto es una perturbación, porque si no hubiese este fluido que está ingresando, lo único que tenemos que hacer es cerrar esta válvula cuando alcancemos el nivel y el asunto está resuelto. Pero como hay esta perturbación, es decir, hay un fluido que ingresa que hace que el nivel suba, entonces tenemos que controlar a través de esta válvula para evacuar el tanque y esté en el nivel que deseamos obtener dentro del tanque. Dos puntos importantes: la variable controlada, que es la salida, y la variable manipulada, que es la que nos permite modificar o manipular, pónganlo entre comillas, el actuador. Bueno, la perturbación y las referencias, ¿no? Ahora, si comparamos estos términos que hemos obtenido con el proceso de lazo cerrado que se muestra acá, fíjense que en la entrada le vamos a llamar referencia, consigna, set point, set variable. ¿Ya? Set point, set variable está en inglés, pero bueno, es el ajuste, ¿no? Es la referencia, es lo que queremos obtener. En el caso, por ejemplo, del nivel en el tanque, queremos que el nivel del agua en el tanque está a 1 metro desde la base del tanque hasta el lugar en que se encuentra el fluido. Entonces, la referencia va a ser 1, lo que queremos obtener. Está el controlador, está el actuador. Fíjense, a la salida del actuador está la variable manipulada. Manipulated variable, en inglés,
output to process, la salida al proceso, o entrada también, entrada del proceso o entrada al proceso, ¿no? O sea, la señal que se envía ahí. Y fíjense, bueno, normalmente la referencia la vamos a poner con R, por el tema de referencia, ¿no? Y la variable manipulada normalmente la vamos a poner con U. O sea, la vamos a respetar con U. U es la señal que envía el actuador hacia el proceso, la variable manipulada. ¿Ya? La Y, la salida del proceso, la variable que estamos controlando, lo que le llamamos variable controlada. Controlled variable, en inglés. Process variable, también, o sea, así también se le conoce. O salida también, ¿no? Del proceso. Entrada al proceso es U, o la variable manipulada, y la salida del proceso, la respuesta, es Y. Normalmente lo vamos a denotar por Y la salida, por R la referencia y por U la señal de control. ¿Okay? Los elementos que intervienen en el proceso, pero que no podemos manejar, que nosotros no tenemos ningún acceso para poder modificar esta variable, se llaman perturbaciones, ¿no? O en inglés, deviation variables, o variables de desviación también, ¿no? O sea, variables que perturban el proceso para que la salida no alcance la referencia. ¿Ya? Y bueno, hay el sensor o transductor, que es la alimentación. Fíjense que tiene que haber siempre una referencia, aunque hayan perturbaciones, porque la referencia nos dice qué valor queremos que alcance Y. ¿Está bien? En cambio, las perturbaciones lo que hacen es modificar la salida, y lo que queremos es que estas perturbaciones no afecten a la salida. ¿No? Entonces, bueno, la terminología está claramente establecida y las variables que vamos a utilizar, referencia R, variable manipulada o variable de control también, U, y la salida o variable controlada, ¿no? O la salida del proceso. ¿Ya? Y bueno, y las perturbaciones. Esta es la terminología a la que tenemos que acostumbrarnos. ¿Ya? Ahora, esta terminología, por si acaso, normalmente es la tecnología, la terminología que se utiliza en la industria, y proviene de la industria de procesos. ¿Ya? Es bueno entender ahora que el control en realidad tiene dos escuelas. ¿Ya? La escuela que viene de la parte de procesos, ¿no? De la ingeniería de procesos, químicos, metalurgistas, ingenieros de alimentos, etc. Y bueno, la parte de control que viene de la parte de ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. ¿Ya? Estos términos que les estoy mostrando, ¿no? De variable manipulada, variable controlada, deviation variables o perturbaciones, estas referencias, ¿no? Set variable, referencia, viene de la escuela de la ingeniería química, ¿ya? De la ingeniería de procesos. Que tenemos, como les digo, tenemos que acostumbrarnos porque es como así vamos a conocer en la industria. ¿Ya? Es lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora, solo que, bueno, estamos poniendo nombres, digamos, de tipo industrial, o sea, de lo que van a ustedes ver cuando estén en la industria. ¿Está bien? Ok. ¿Qué significa diseñar un sistema de control? Una vez que hemos visto esto, ¿ya? ¿Qué significa diseñar un sistema de control? Algunos elementos adicionales. El actuador y el sensor, ¿no? Elegir el actuador, elegir el sensor, tiene que ver con la instrumentación del proceso. Y eso, bueno, han conocido cuando estamos haciendo instrumentación. El controlador es lo que se refiere al diseño de control. O sea, esto de acá, ¿no? Entonces, tenemos que definir qué significa el diseño de un sistema de control. El diseño de un sistema de control significa determinar qué debe hacer el sistema y cómo debe hacerlo, es decir, las especificaciones funcionales del proceso. ¿Ya? Determinar la configuración del controlador o compensador relativo a cómo está conectado el proceso controlador, es decir, determinar la estructura, ¿no? Respecto al proceso y el propio controlador. Y determinar los valores de los parámetros del controlador para alcanzar los objetivos de diseño. Bueno, aquí hay un pequeño error, un espacio, falta. Determinar los valores de los parámetros del controlador, o también lo que se llama sintonizar el controlador. Sintonizar el controlador significa determinar los parámetros para alcanzar los objetivos de diseño. ¿Está bien? Hablemos entonces del diseño mismo, ¿no? Por tanto, el diseño tiene que ver con el plan o estrategia, la estructura y la selección de los parámetros, ¿no? El plan o estrategia
O sea, qué tiene que hacer el proceso y cómo tiene que hacerlo, la estructura del sistema, cómo se ubica el controlador respecto al proceso y la selección de los parámetros y componentes adecuados, que significa sintonización del controlador. No vamos a, en un proyecto completo de control, evidentemente tenemos que elegir también la instrumentación o diseñar la instrumentación necesaria. En esta asignatura no nos vamos a meter al tema de la instrumentación, porque, bueno, tienen una materia específica para eso, pero sí los vamos a dedicar con muchísimo tiempo, o sea, centrar toda nuestra atención al controlador. ¿Sí? ¿Cuáles son las estructuras de control? 4 son las posibles estructuras de control. Un controlador en cascada, un controlador en realimentación. Fíjense, en cascada significa que el controlador o el compensador está en cascada o en serie con el proceso. En realimentación quiere decir que el controlador queda en la rama de realimentación. De salida significa que el controlador está fuera del lazo a la salida. Y de entrada, cuando el controlador está pegadito a la referencia y que sale del lazo. Fíjense, en todos los casos hay un lazo, porque es necesario, porque el lazo, la realimentación es necesaria para el tema de la comparación de los valores entre lo que se necesita obtener, o sea, lo que se desea obtener y lo que realmente se obtiene. Por lo tanto, siempre tiene que haber un lazo de realimentación. Bueno, 4 estructuras: cascadas, realimentación, salida y entrada. ¿Ya? Los dispositivos, bueno, el controlador es un dispositivo incluido en un sistema de control con el objetivo de alcanzar un comportamiento deseado, y un compensador, que es el que hemos utilizado, en realidad está insertado para equilibrar o compensar un funcionamiento indeseado. ¿Ya? Son términos, o sea, de hecho ocupan el mismo sitio, digamos, incluso en la estructura de control. Pero bueno, están pensados de diferente manera. El controlador para alcanzar un comportamiento y el compensador para equilibrar o compensar un funcionamiento indeseado, ¿no? Un controlador puede ser pensado como un compensador, seguro, o un compensador puede ser pensado como un controlador también. ¿Ya? De hecho, van a ver que incluso las estructuras son muy similares entre un controlador y un compensador. Pero bueno, dependiendo del objetivo, si queremos alcanzar un comportamiento, se trata de un controlador. Si queremos compensar un comportamiento indeseable, se llama un compensador. El funcionamiento de un sistema de control puede ser medido en términos de las características del dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia. Bueno, ya sabemos cuál es el dominio del tiempo y cuál es el dominio de la frecuencia cuando se estudia un controlador, ¿no? Normalmente, medir y diseñar y hacer que las cosas funcionen es un proceso de prueba y error, ¿ya? No es tan científico el asunto. Es científico desde el punto de vista que aplicamos un método para sintonizar el controlador, pero es un método de prueba porque podríamos hacer todo lo que es correcto y cuando vayamos a probar el controlador en el proceso mismo, puede ser que encontremos grandes diferencias entre los que esperábamos obtener y lo que realmente obtenemos. Entonces hay que modificar todo lo que habíamos hecho, ¿no? Y eso es la parte de la prueba, ¿no? O sea, un poco es un tanteo. Así que el diseño de sistemas de control es ciencia más arte. Ciencia es todas las herramientas que hemos aprendido o que estamos aprendiendo y que vamos a aprender en términos de ingeniería para resolver problemas. Y el arte tiene que ver con la intuición, con el conocimiento mismo del proceso, del controlador. Tiene que ver con la experiencia que tiene el ingeniero para poder resolver los problemas de control. La parte científica se puede enseñar, la parte artística no. La parte artística tiene que ver con la intuición y la experiencia. Y eso lo obtiene el que trabaja, ¿no? Y el que resuelve problemas para desarrollar la intuición necesaria que permita aplicar los métodos que se conocen para alcanzar los objetivos del diseño, es decir, las especificaciones funcionales que se quieren obtener en el proceso, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos de diseño? ¿No? ¿Con qué criterios se diseña un controlador? Lo primero es el tema de la estabilidad. Un controlador que no sea estable no funciona, o sea, simplemente no es control. Entonces, lo primero que se pone es la estabilidad relativa. Fíjense que estoy poniendo estabilidad relativa, ni siquiera estoy poniendo estabilidad absoluta. Pasamos, o sea, descartamos o asumimos que el sistema en lazo cerrado es estable. Pero bueno, no solamente es necesaria la estabilidad absoluta, sino también la estabilidad relativa. Entonces, es necesario medir la estabilidad relativa.
Es necesario medir la precisión en estado estable, ¿no? Cuando se comete el error. Y bueno, también ver el tema de las características de la respuesta transitoria. ¿Cuánto es el sobrepaso o el sobrepico máximo? ¿Cuánto es el tiempo de subida? Pensado entre, como tiempo de subida, el tiempo que tarda en de pasar del 10 al 90% del valor de establecimiento a la salida. El tiempo de establecimiento, cuánto tarda el sistema en alcanzar el valor de la referencia con una banda de precisión del más o menos 2%. Por si acaso, estas características de la respuesta transitoria hemos hecho ya en control 1. Aquí les estoy hablando que precisamente estas cosas son los requerimientos de diseño. Se requiere un sobrepico máximo del 5%, por ejemplo, o un tiempo de subida de máximo 10 segundos, un tiempo de establecimiento de 40 segundos a lo sumo. Ese tipo de valores, o sea, de requerimientos es lo que se tiene cuando se va a diseñar un sistema de control. También se pone como requerimientos de diseño las características de la respuesta en frecuencia. Cuánto queremos de margen de ganancia, de margen de fase, de pico de resonancia, de ancho de banda. No se olviden que cuando estamos haciendo el tema de frecuencia, ¿no? Estas cosas, margen de ganancia y margen de fase, tienen que ver con la estabilidad relativa. El pico de resonancia y el ancho de banda los relacionamos con las características después de transitoria temporal. ¿Qué elementos, qué métodos tenemos para poder hacer el diseño de un sistema de control, ¿no? Para el diseño en el dominio tenemos el plano S, o sea, la ubicación de polos y ceros, el lazo cerrado, obviamente, y para eso nos ayuda, para eso utilizamos el método del lugar geométrico de las raíces. Y para el diseño en el dominio de la frecuencia, lo que tenemos que hacer es la manipulación de fase y ganancia a través de los diagramas de Bode, el diagrama de Nyquist o el diagrama de Nichols. ¿Ya? Nosotros hemos aprendido Bode y Nyquist, ¿no? Nichols no lo utilizamos porque en realidad Nichols es prácticamente redundante respecto a lo que es Bode y Nyquist. Okay. Entre los principios fundamentales, ¿no? Es bueno recordar que en general las especificaciones del dominio del tiempo y la frecuencia están asociados vagamente, es decir, no hay una relación directa entre las especificaciones del dominio del tiempo y la frecuencia. Sin embargo, hay dos preceptos que hay que conservar siempre en la cabeza. El tiempo de subida y el ancho de banda son inversamente proporcionales. ¿Eso qué significa? Aumenten el ancho de banda y van a tener un tiempo de subida menor o un tiempo de establecimiento menor. Cuanto más grande sea el ancho de banda, menor es el tiempo de subida o el tiempo de establecimiento. Pero bueno, también saben, eso hemos hecho cuando estamos haciendo frecuencia, que no se puede aumentar indefinidamente el ancho de banda para que el tiempo de subida sea, digamos, extremadamente corto. Todo eso tiene un límite físico, ¿no? O sea, un límite que nos impone el proceso mismo, ¿no? Y lo segundo, el segundo término que hay que meterse en la cabeza, o sea, que hay que recordar, es que el margen de fase y el margen de ganancia, además del pico de resonancia y el amortiguamiento, son inversamente proporcionales, ¿no? ¿Eso qué significa? Cuanto menor es el amortiguamiento, mayor es el pico de resonancia, ¿no? Menor es el margen de fase y menor es el margen de ganancia. Mayor es el pico de resonancia, menor es el amortiguamiento, ¿no? Cuanto más grande es el amortiguamiento, menor es el pico de resonancia, mayor es el margen de fase y mayor es el margen de ganancia. ¿Está bien? Bueno, esto ya es nuevo y hay que recordar qué es control regulatorio y qué es control cero. Control regulatorio son sistemas diseñados para compensar las perturbaciones, referencia constante, es decir, hay que ver que la salida cumpla, se alcance el valor de la entrada. Ejemplos, control de temperatura, caudal, nivel, etc., ¿no? El regulador son sistemas diseñados para compensar las perturbaciones. La referencia es constante, es decir, entra un valor y no cambia. En cambio, el control servo son sistemas diseñados para que la variable controlada se ajuste a la referencia, ¿no? El punto de control, que cambien en función de tiempo, ¿no? El ajuste de referencia, la señal de referencia no es constante ahora, sino puede variar
¿no? Entonces, están diseñadas para que la variable controlada, es decir, la salida, le siga, digamos, póngalo entre comillas, a la referencia, ¿no? Por eso se llama servocontrol, ¿no? Esta referencia está cambiando con el tiempo. Ejemplo, trayectorias de robots, proceso batch, o procesos industriales que se trabajan por lotes, por horneadas, por coladas, ¿no? O sea, esos son los procesos batch. Y bueno, las trayectorias de los robots, cuando estamos hablando de robots manipuladores, utilizan control servo para cada una de las de los grados de libertad que tiene el robot, ¿no? Bueno, dos cosas diferentes, regulatorio y servo. Les decía, cuando hablamos, por ejemplo, del problema del horno y queremos un valor constante para la temperatura del horno, estamos ante un control regulatorio, ¿no? Todos los ejemplos que hemos mostrado, del intercambiador de calor, del sistema de control de nivel manual, que en realidad es un operador, el que está manejando, para todos esos es control regulatorio porque la referencia es constante. Y lo que queremos es compensar las perturbaciones que podrían aparecer dentro del proceso. ¿Sí? ¿Qué es un controlador de 2 grados de libertad? ¿No? Un controlador de 2 grados de libertad es aquel controlador, bueno, que es un sistema de lado cerrado que tiene dos entradas. Uno es la referencia y otro son las perturbaciones. ¿No? Y cuando hablamos de un controlador de 2 grados de libertad, es un controlador que está pensado, está diseñado justamente para atender los dos requerimientos. Uno, está diseñado para seguimiento de referencia, es decir, para que la salida se parezca lo más posible a la entrada. Y el otro, el sistema de control, está diseñado para que si aparecen perturbaciones o las perturbaciones trabajan, la salida no se ve afectada por las perturbaciones. Eso se llama eliminación de perturbaciones. ¿Está bien? Entonces, si diseñamos un controlador que cumpla los dos requerimientos, es decir, el seguimiento de referencia como la eliminación de perturbaciones, estamos ante un controlador de 2 grados de libertad. ¿No? Por ejemplo, una estructura de un controlador de 2 grados de libertad es un primer controlador dentro del lazo y un segundo controlador fuera del lazo unido a la referencia. Es evidente que C2 lo vamos a ajustar, lo vamos a sintonizar, lo vamos a poner en funcionamiento para la eliminación de perturbaciones. En cambio, C1 vamos a hacer que funcione para el seguimiento de referencia, ¿no? Un controlador de 2 grados de libertad, entonces va a tener dos objetivos de control, ¿no? Seguimiento de referencia, que va a resolver S1, y la eliminación de perturbaciones. El efecto de estas perturbaciones en la salida tiene que ser cero, ¿no? Y si no se puede obtener cero, bueno, el efecto tiene que ser mínimo. Eso se llama eliminación de perturbaciones, ¿no? Pero las perturbaciones están representadas por DS. ¿Ya? Entonces hay, digamos, dos requerimientos. Uno es seguimiento de referencia y el otro es eliminación de perturbaciones. Si el controlador se diseña para ambas cosas, se llama un controlador de 2 grados de libertad. Ahora, un elemento más. C2 se sintoniza para eliminar perturbaciones. C2 es el que está dentro del lazo. Y C1 se sintoniza, o sea, después de sintonizar y establecer claramente cuál es el controlador C2, luego se pasa a diseñar o hacer el montaje de controlador 1, y el controlador 1 se sintoniza, se diseña para seguimiento de referencia. Porque ya tenemos claro cuál es el comportamiento de C2 dentro del lazo, ¿no? Repito, C2 se sintoniza para eliminación de perturbaciones y C1 se sintoniza para seguimiento de referencia, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula, por ejemplo, las funciones de transferencia? Si queremos calcular la función de transferencia que relaciona esta salida con esta entrada, tenemos que asumir que D es cero, ¿no? Si queremos controlar o queremos determinar la función de transferencia de la perturbación versus la salida, o cómo se relaciona la salida con la perturbación, tenemos que asumir o tenemos que pensar que la diferencia es cero, ¿no? Y si queremos considerar ambos, lo único que tenemos que hacer es sumar las respuestas de referencia con la suma a perturbaciones y tenemos la salida total. ¿Por qué se puede sumar? Porque este es un sistema lineal y se le puede aplicar el teorema de superposición para poder calcular la salida. Bueno, la función de transferencia que relaciona Y con R está dada por esta expresión, ustedes lo pueden calcular, y la
función de transferencia que relaciona y con d. O sea, aquí, para esta función de transferencia, se supone que d es igual a 0. Para esta función de transferencia, se supone que r es igual a 0. ¿Ya? Entonces, de ds a is, la función de transferencia estará dada por esta expresión. ¿Ok? G y d, o sea, la función de transferencia entre y y d, se puede modificar ajustando C1 ds, sin afectar, ¿no? Gy queda ajustado con C2 y Gyr se puede modificar ajustando C1, ¿no? Sin afectar a la otra función de transferencia, ¿no? Ok. Entonces, C1 se sintoniza para seguimiento de referencia y C2 se sintoniza para eliminación de perturbaciones. La transformada de Laplace de la salida, la suma por tema de linealidad, la suma de la función de transferencia G y R más la función de transferencia de G y D, ¿no? G y R multiplicado por R y G y D multiplicado por D. Normalmente C2, fíjense, este C2 que está dentro del lazo, es un controlador PID. ¿No? Bueno, aquí les muestro físicamente cómo van a encontrar un controlador PID en la industria. ¿No? Este es otro modelo. Retorno aquí y fíjense, aquí dice SB, es set variable, o lo que es lo mismo el set point. Y aquí dice PB, y esto es process variable, o variable de proceso, ¿no? Fíjense que como el set point aquí está en 20 y la variable de proceso está en 25, entonces es demasiado, ¿no? Todo lo que tiene que hacer es algo para disminuir o extraer los elementos dentro del proceso para que este 25 se convierta en 20, ¿no? Aquí está lo mismo. Este es fíjense, aquí dice SB, set variable, y aquí dice PB, process variable. Este es SB, set variable, es el set point, la referencia, y este process variable es el valor real que se está obteniendo en el proceso, ¿no? Esta señal está llegando a través del sensor y bueno, este es el punto de consigna. ¿Está bien? Bueno, y este es otro modelo de controlador. ¿Está bien? Ahora, normalmente C2 normalmente es un controlador PID. Atiendan un pequeño detalle. Implementar un controlador de 2 grados de libertad podría tener sus dificultades en el momento de construir el controlador, ¿no? C1 y C2 son dos funciones de transferencia diferentes y bueno, habría que encontrar un controlador que permite, digamos, sintonizar ambos, lo cual es a veces complicado. ¿Existe comercialmente controladores de 2 grados de libertad? Hay controladores de 2 grados de libertad y hay que saber sintonizar. Sin embargo, normalmente, en gran porcentaje de los procesos, lo que ustedes van a encontrar son controladores PID, ¿ya? Que normalmente están en cascada, ¿ya? Que es un solo bloque y está en cascada, ¿ya? Este controlador, que es único, porque la referencia va a venir directamente acá, si es un controlador PID, así como se diseña para eliminación de perturbaciones, encontramos que la respuesta o que la señal de entrada no afecta, ¿no? Es decir, C2 es un PID y siendo este un PID y si ser un controlador de 2 grados de libertad, con C1 es igual a 1, funciona bien para eliminación de perturbaciones, pero con este mismo controlador que es un PID, funciona también bien el sistema de lado cerrado a seguimiento de referencia. ¿Está bien? Cuando C1 no existe, no es que C1 sea 0, C1 vale 1. ¿No? C1 vale 1. Por eso, se prefiere utilizar un controlador PID, porque a pesar de que incluso se diseña para eliminación de perturbaciones, con C1 igual a 1, la referencia funciona también bien a seguimiento de referencia, ¿no? Ok, eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Muchas gracias por su atención. Continuamos las clases el día miércoles. Muy buenas tardes.